Camino al Agro. Acompáñanos a descubrir el maravilloso mundo del agro. Recorramos sus caminos y aprendamos sobre el cuidado del medio ambiente, la optimización de los recursos, avances tecnológicos, nuevos métodos de producción eficiente y las vivencias del campo. Camino al Agro. Estamos Camino al Agro. Hoy desde el suroeste de Antioquia, en Colombia. Estaremos hablando sobre el manejo integrado del control de la broca del cafeto y haremos especial énfasis sobre el control químico. Cómo manejando este parámetro en una forma adecuada y a tiempo podemos hacer un buen control de este insecto y así obtener una excelente cosecha y un mejor precio en el punto de venta. Así que acompáñenos. El cultivo del café en Colombia es uno de los renglones más importantes en la economía del sector agrícola. Una de las grandes amenazas de este cultivo es la broca del café. Y para poderla controlar, hay que utilizar varias estrategias o acciones para tener buenos resultados en la cosecha. Nos acompaña el día de hoy el señor Gilberto Pulgarín y con él vamos a hablar de temas cafeteros. Y hoy vamos a hablar especialmente de broca del café. Gilberto, bienvenido a Camino al Agro. Germán, muchas gracias a todos los televidentes, caficultores, muchas gracias. Hoy queremos hablar de un problema gravísimo para los caficultores, que es el tema de broca. Es un tema que realmente afecta el bolsillo y directamente nos damos cuenta en la venta del café que realmente sí le saca la plata a los caficultores. Esto es lo que yo quería que habláramos, Gilberto, lo que ha significado el problema de broca en el sector cafetero. Germán, es un problema que desde hace mucho tiempo y desde que la broca llegó a Colombia ha generado mucha polémica, entre ellos un buen control, un buen manejo, en donde tenemos que tener en cuenta todos los factores para poder hacer un manejo integrado de la broca. Para los caficultores de Colombia y el mundo, la broca es uno de los problemas más graves que afecta a la caficultura. ¿Y dónde lo afecta? En lo que más le duele al caficultor, y es en el bolsillo. En el momento de ir a vender el café, se da uno cuenta que si no hizo una labor a tiempo, 6, 5 meses atrás, seguramente se va a arrepentir de no haber tenido en cuenta el manejo integrado. Hacer un RR a tiempo, hacer una renovación, tener una caficultura joven, renovada, le va a dar a los caficultores la posibilidad de tener un buen manejo con este problema biológico. El entrenamiento a sus caficultores, recolectores, ayuda muchísimo para que este problema no se avance. Hacer una buena alerta, un buen monitoreo, permite que los caficultores hagan ese buen control. Y al final, que es cuando van a vender su café en la cooperativa, puedan de alguna manera recuperar esa plata. Gilberto, hay un punto muy importante y es que el manejo de broca no es todo químico. Hay un montón de labores que hay que realizar y el químico es una parte puntual en el manejo de broca. Yo quisiera que fuéramos muy específicos en esto, sobre ese manejo puntual que se hace con el químico. Germán, es muy importante, pero como usted lo dice, el químico no lo es todo. El químico es una parte del manejo integrado de la broca, es una herramienta que el caficultor debe tomar bien para poder hacer su control. Y no olvidemos lo otro, que es anotar los momentos de floración, hacer un buen RR, hacer un buen monitoreo, tener en cuenta que en el monitoreo los niveles en los cuales se encuentra la broca, que deben ser infestaciones hasta del 2%, y también deben de evaluar si la broca está entrando o está apenas ingresando a los frutos, porque es el momento en el que la herramienta química es importante de usar. Un control químico para la broca en posiciones C y D, que la broca está dentro del fruto, que está protegida de alguna manera por el mismo fruto, es imposible que un producto, el que sea, entre y haga un buen control. Ahí necesitamos entonces de todas estas herramientas, monitoreos, una buena aplicación, una buena cobertura de la herramienta química para tener ese buen control. Como tú dices, lo químico no es todo, pero sí es la parte fundamental cuando se toma la decisión de hacerlo. El desarrollo de esta plaga o su crecimiento obedece a varios factores ambientales como la temperatura, la precipitación y el alimento disponible. A través de los años, los caficultores han aprendido a reconocer bajo qué circunstancias crece la plaga y principalmente en qué etapa del cultivo se debe utilizar el control químico. Cuando hablamos de broca, tenemos que tener en cuenta muchas variables. Primero que todo, el clima.
que de hace un tiempo para acá ha variado. Al variar tenemos café todo el año en los cafetales. Problema por el cual tenemos broca diario, ¿cierto? Entonces los productos que estábamos utilizando no hacían el control que debían de hacer. Debido al análisis que hicimos, nos dimos cuenta de que teníamos que cambiar el sistema de aplicación, teníamos que hacer monitoreos, teníamos que hacer un viaje de labores que anteriormente no se hacían. ¿Como cuáles? El monitoreo cada mes o cada 20 días. Entonces nos tocó empezar a hacer el monitoreo, a mirar posición de broca y a mirar productos que nos dieran más control, más tiempo de control. Veníamos utilizando productos normales en el mercado como los clorpirifos, porque eran los que más se utilizaban, los más baratos, pero después de hacer el análisis completo, nos cambiamos a un producto que nos da más cubrimiento, más tiempo de cobertura. Entonces desde ahí para acá empezamos a mirar que los ciclos de la broca eran más cortos por el calor. Entonces comenzamos y fue como el año pasado, llegamos a un acuerdo con el patrón, a un análisis más bien del equipo de trabajo mío y cambiamos de producto. ¿Cuál fue el primer análisis que hicimos? Que mata muy poquito las 2 primeras semanas, ¿cierto? Listo. Pero como uno va al lote, mira, coge los granitos y comienza a ver que comienza a reducirse las brocas que están en CID, que es la reinfestación, que era lo que nos pasaba con el producto anterior, que usted iba, fumigaba, mataba un 70, un 80%, pero a los 15 días iba y estaba otra vez inundado. Con este producto que he visto yo, que toda la broca que está en CID comienza a rebajar. En la experiencia de la finca de nosotros, la propia de la de mi papá, ¿cierto? No hemos tenido el problema de broca porque se hace un buen control. El buen control arranca desde un re bien hecho, un monitoreo cada mes, un nivel de infestación bien hecho, mirar posición de broca y utilizar el producto que es, pero saberlo utilizar. Nosotros qué hicimos aquí para poder que el producto fuera bueno y nos diera el resultado que tenía que dar, cambiamos el sistema de fumigar al 1, al 1,5, como utilizan en todas partes, lo estamos haciendo cara a cara y con una presión de 1200 centímetros por minuto, que más o menos el árbol me queda entre 100 y 110 centímetros de producto. Entonces nos ha dado resultado. Este año seguimos con el programa, estamos en el programa y el factor que tenemos no se nos ha subido en este tiempo que es crítico por el verano, no se nos ha subido, estamos en el mismo factor, 93-94. Entonces creo que el programa sigue, seguimos con el producto. Cuando la broca llegó, pues eso, ya sabíamos que la broca venía, ¿cierto? Y que estaba en el Brasil y todas las cosas. Pero cuando ya la comenzamos a ver en las fincas, siempre, hombre, nos impactó muy duro porque en ese momento no estábamos preparados ni habían los productos especiales para eso. Y entonces empezamos a hacerle lo que nos decían los agrónomos, hombre, hagan el cojan el café bien cogido, recojan y toda esa cosa, hasta que eso se fue propagando a un punto que ya tuvimos que recurrir a los venenos que ya lo habían. Y a pesar de eso, siempre uno algo bisoño no sabía utilizar bien eso, y entonces eso era muy peligroso para uno, para los operarios, eso mataba a los perros, todo lo que encontraban en el cafetal se moría. Pero de todas maneras, ya siempre uno con sus protectores y los consejos de la gente, de los agrónomos, ya nos fuimos concientizando y fuimos aprendiendo a manejar eso, hasta ahora que ya desapareció el veneno y la broca nos dio un golpe más duro todavía, porque ya teníamos, como dice ya la familia, familiarizados con ella. Eso le vino mucha cosa y con ninguna pudimos. Muchos venenos, pero unos porque le hacían cuando no era. Usted sabe que la broca hay que hacerle a los 80 o 100 días después de que florece. Y a unos se nos pasaban 120 o hasta más, otros decían, hombre, fumiguemos ya a los 50 días. Entonces el veneno no nos daba, estábamos como desconcertados con eso. Y entonces más ventaja nos cogió. Hasta ahora que sí llegó el efectivo. Para la broca se llama Bolian Flex. No hay más que hacer.
La broca del café tiene su mayor incidencia en los climas cálidos por debajo de 1300 metros sobre el nivel del mar o en la zona marginal baja para el cultivo del café. En estas zonas hay que tener especial cuidado en las labores de control y, muy importante, llevar unos registros bien elaborados que permitan hacer los trabajos a tiempo. Esta vereda aquí en esta parte donde estamos siempre la hemos tenido como en cuenta que es zona ganadera, pero de 2010 para acá, pues viendo la parte de ganado que no es pues tampoco la más rentable, entonces empezamos a montarla en café. Hoy tenemos una caficultura de 600.000-700.000 árboles de café. El problema donde más le temíamos aquí era la broca, porque igual pues para la parte alta de 1400, 1500, 1700 pues es más fácil de manejar. Aquí nos encontramos a una altura de 1200. Estamos para la parte alta de la finca 1300, la parte más bajita 900 de altura. La empezamos a organizar en el 2010, 2012 ya empezamos ya empezamos en las primeras producciones de café. Siempre con el temor, lo de la broca pues, porque eso pues es indiscutible decir que es fácil de manejarla o en fin. Lo primero que todo que hay que hacer es una buena recolección. Llegó el tema de los productos para fumigar. El tema son muchos, para no empezar a mentar o en fin. Arrancamos con Bolian Flex, venimos del 2012. Aquí año a año aplicamos 3 aplicaciones. Nos ha ido súper bien. Hay 6 fincas para la parte alta. Igual nos mantenemos, digámoslo así, en competencia de las mismas fincas del patrón. Y hemos tenido resultados que aquí de 900 a 1300 prácticamente nos ha ido mejor con Bolian Flex que con los otros. Nosotros aquí el promedio de venta en los factores ha sido 90-95. O sea que ya nosotros en el problema de broca con Bolian Flex, pues prácticamente ya llevamos aquí 5 años, ajustamos aquí. Y no hemos tenido como problema de que vea que este año nos salió factores 105, 100 o en fin. Nosotros siempre por allá a fines de diciembre o enero tenemos a favor una cosa, que los de Bolian Flex siempre arrancan con el seguimiento. Ellos vienen cada mes, cada 2 meses en evaluaciones, a manejar los registros de floración. Y le digo una cosa pues, nos ha ido súper bien. Hoy prácticamente estamos entregando, ya arrancamos con una traviesa y los factores arrancamos con 91, 92. Entonces la cosecha toda se entregó con factor máximo. El promedio fue 93. Los registros y los costos de producción son determinantes en el cultivo del café. Estos reflejarán la realidad del negocio. Cada labor y cada producto a utilizar tiene que tener un buen seguimiento para lograr el menor costo de producción, la mayor eficiencia y por ende la mejor utilidad para el caficultor. Yo con la aplicación actual en las fincas y el manejo de mis fincas, con la aplicación de todos los productos, el verdadero, el Bolian Flex y todo eso, he tenido muy buenos resultados. Soy un bienaventurado ya que estoy teniendo un costo de producción por arroba de 48.000 pesos arroba, ¿sí? O sea, 480.000 pesos por carga. ¿Debido a qué? A que al utilizar yo productos que me han ayudado a aumentar la curva de producción de mis fincas, que he podido lograr pasar de 250 a 270 arrobas por hectárea, a tener un sostenimiento de 310 a 320 arrobas por hectárea año tras año, he logrado disminuir los costos de producción por arroba. Puede que los gastos en la finca se me hayan aumentado un poco, pero al aumentar los gastos y aumenté la producción, los costos de producción por arroba se me rebajan, ya que
las arrobas. Si yo hago una división de cuánto me gasté en mi finca y cuánto vendí de mi café, el costo total de la arroba me lo indica. Entonces, puede que yo haya aumentado un poco en mano de obra y haya aumentado un poco los gastos en insumos, pero al tener mayor productividad de mis cafetales, he disminuido el costo por arroba total en mis fincas. Lo tengo aproximadamente en 480 y 500 mil pesos la carga, o sea, entre 48.000 y 50.000 pesos la arroba. Y con este problema del café, todo el mundo quiere gastar menos y coger calidad, es imposible. Yo creo que debemos mirar en el momento de aplicar, calibrar boquillas, aplicar el producto como se tiene que aplicar, hacer la mezcla como se tiene que hacer la mezcla, mirar la condición del agua, qué condiciones químicas tiene el agua, si le falta pH, si el pH está muy alto, está muy bajito. Entonces, mirar todo eso para que el producto pueda hacer el trabajo que tiene que hacer, que los aplicadores sean conscientes cómo tienen que aplicar. Es fundamental, porque si no, cualquier producto patina. Por bueno que sea, patina si no se aplica bien. Dentro del manejo integrado de la broca del café, se tiene contemplado el control químico, el buen manejo, la elección del producto a utilizar y la frecuencia es una responsabilidad de cada caficultor, pero se debe tener muy en cuenta los impactos ambientales antes de hacer las aplicaciones. El estudio de las moléculas para, en este caso, el control de la broca, Syngenta es una compañía supremamente responsable y con centros de investigación hicimos todos los estudios necesarios para poder aprobar el uso, el manejo adecuado dentro del cultivo y que caiga dentro de lo que es manejo integrado de broca. Syngenta es una compañía que a nivel mundial sintetiza moléculas para la protección del cultivo, protegiendo el medio ambiente, teniendo todos los cuidados que se deben de tener para que cuando esta molécula llegue a los agroecosistemas causen el menor impacto posible. Syngenta viene desarrollando desde hace más de 20 años tecnologías para el cultivo del café. En el año 2007 la compañía, viendo la necesidad que tenían los agricultores y los caficultores colombianos de un producto que les ayudara en su manejo integrado para el control de broca, decidimos empezar a desarrollar Bolian Flexi. Bolian Flexi fue un producto en un trabajo conjunto que hicimos con la Federación Nacional de Cafeteros y el Centro Nacional de Investigaciones de Café, y paralelo a eso fuimos desarrollando también algunas investigaciones para poder encontrar resultados en conjunto y así ver de qué manera Bolian Flexi podría entrar a brindarnos una mano en ese manejo integrado de la broca. El producto fue desarrollado durante 5 años hasta el año 2012. En el año 2012 pasamos a una nueva fase de investigación y fue tener el producto con caficultores supremamente influenciadores del país para someter el producto ya a condiciones a las cuales iba a ser manejado en la caficultura nacional. Con esos resultados de validación nos dimos cuenta que definitivamente teníamos una excelente alternativa en las manos, una alternativa que además de ser eficaz en el control de broca, presentaba una característica muy relevante y era que nos ejercía un control prolongado de la broca. Teniendo esa característica, veíamos que podíamos lanzar el producto al mercado en el año 2013 mediante un mensaje que enfocaba básicamente eso, darle un entendimiento a los caficultores en Colombia de que hay muchas labores que hacer en cuanto al manejo de la broca, las cuales son principalmente la recolección, principalmente la atención de la renovación de cafetales, no dejar envejecer cafetales, que eso también es un foco grande de dispersión de broca, el manejo en el beneficiadero, principalmente en los manejos de post cosecha, tapando los costales que se tienen en los lotes y en el secado de las pasillas, y finalmente se tiene un argumento de que después, cuando las cosas se han salido un poco de las manos, hay que utilizar una alternativa de control químico y ahí es donde tenemos que tener Bolian Flexi. Sin embargo, el mensaje que decidimos adoptar, definitivamente el mensaje que se tiene que dar antes de aplicar Bolian Flexi, es que el cafetero tiene que enfatizar y ser muy exigente en la optimización de sus prácticas culturales antes de tomar la decisión de la aplicación de un producto químico. Pero cuando hay que hacerlo, no tengo duda de que Bolian Flexi tiene todo el respaldo experimental para ejercer esa excelente función en la caficultura nacional. Contamos con un grupo de técnicos, Germán, y los caficultores seguramente nos han visto en cada una de las fincas, en los días de campo, haciendo labores para poder transmitir el mejor uso y el uso más adecuado de este producto en el sistema. Estas personas están altamente capacitadas,
Germán, en todo lo que tiene que ver el cultivo, en la problemática de la broca, en lo que tiene que ver el manejo, en todo lo que tiene que hacerse para que el control de la broca entre dentro del manejo integrado de broca. Contamos además con todas las capacitaciones de custodia. Esa parte es fundamental. Hoy estamos certificando nuestras fincas. Syngenta trabaja en el manejo y uso seguro del producto, enseñándole a los operarios cómo se deben de colocar sus equipos de protección, cómo deben de hacer las aplicaciones para evitar pérdidas en sus cultivos y obviamente para que cuiden su salud. Hoy los agricultores, los caficultores se deben de sentir tranquilos porque están aplicando productos con registro, productos con categorías toxicológicas bajas, con productos que tienen todo el respaldo para ser aplicados dentro de un manejo integrado de broca. Entonces Syngenta es una compañía que trabaja en pos de la agricultura, trabaja en pos de los caficultores y en pos de la gente que tiene que ver con el agro. Bueno, Gilberto, le agradecemos mucho la participación en el programa y esperamos que a los caficultores esta parte del manejo químico, que es muy puntual en cierta etapa del cultivo, pues les sirva para sacar adelante esa economía. Germán, muchas gracias. Invitamos a los caficultores y a todos a mirar el programa, mirar los conceptos que estamos mirando a partir de las experiencias de los agricultores en toda la región del país. Recordarles que la oportunidad hoy en el manejo integrado de la broca cuesta mucha plata, que el momento oportuno cuesta mucho dinero, que la capacitación, el entendimiento de estas moléculas es fundamental, Germán. Repito, es fundamental que las personas tengan en cuenta que hoy tenemos herramientas que les van a servir para ser mucho más exitosos. Muchas gracias, Germán. La broca del café es uno de los principales problemas en la caficultura mundial. El control químico hace parte del manejo integrado de la plaga, pero hay que hacerlo con responsabilidad, utilizando los productos indicados y en la etapa del grano en donde efectivamente se justifican las aplicaciones para causar el menor impacto ambiental.